Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que en este nuevo día, en donde nos reunimos para compartir la palabra de Dios, una vez más el Espíritu Santo haya estado bendiciendo su vida, la suya, la de su familia, su entorno familiar. Eh, y bueno, estamos aquí para que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones. Es un momento glorioso, es un momento eterno este en el cual nos encontramos frente a la palabra de Dios. Eh, Dios lo que espera de este glorioso momento, como decíamos anteriormente, es que nosotros hagamos nuestra parte, y la parte nuestra es recibir, como dice el apóstol Pablo, con mansedumbre la palabra implantada, ¿sí? La cual puede salvar vuestras almas. Recibirla con mansedumbre, ¿sí? Aceptarla, tal cual como está escrita, no resistirla, no hacerle violencia, sino aceptarla, ¿sí? Está escrito, lo acepto. Para ello debemos abrir nuestra mente para que su palabra sea sembrada en nuestros corazones y luego esa semilla que es sembrada en el corazón vaya creciendo, como bien dice el apóstol Pablo, con el crecimiento que Dios da. De esta forma, de esta manera, el ser interior que todos tenemos, ese nuevo hombre creado según Dios para buenas obras, todos los días se vaya desarrollando, creciendo, nutriendo con las palabras de verdad, para que vayamos adquiriendo esa estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver el título de la predicación, en torno del cual va a girar esta enseñanza que Dios nos va a dar. Eh, bueno, entonces el título de la predicación en el cual vamos a compartir hoy es Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Sí? El título entonces, Bienaventurados los que lavan sus ropas. Ahora bien, es un tema muy interesante que hace a la salvación, y la salvación depende de esto que acabamos de leer. Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿sí? Delante de Dios somos seres espirituales. Recordemos que el apóstol Pablo en una de las epístolas escribe: todo vuestro ser, ¿sí? El ser del hombre es espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? El cuerpo es lo exterior nuestro, lo que se ve, el cual va interactuando con este mundo, ¿sí? Con el cual nos vamos desenvolviendo en la vida diaria. El alma es el yo de cada uno, ¿sí? Ese yo es diferente uno de otros, pero todos en sí son un alma, ¿sí? Tenemos un alma que difiere en características personales de cada una, y el espíritu, ese hálito de vida que Él nos da para que nosotros podamos desenvolvernos en este cuerpo. Bueno, somos seres espirituales delante de Dios, y ese hombre interior, esa mujer interior, nace a la fe, tiene un origen, nace a la fe, dice el apóstol Pablo, luego se va nutriendo de las palabras de verdad, conceptos también que arroja el apóstol Pablo en las epístolas. También enseña el apóstol Pablo que vamos creciendo, ¿sí? Nutriéndonos con la leche espiritual no adulterada, ¿sí? En la cual es la palabra de Dios, los primeros conocimientos, los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas, cuando Dios nos llama del mundo al Evangelio, y luego el alimento sólido, cuando ya nuestros sentidos son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y así nos vamos desarrollando hasta, como dice el apóstol Pablo, llegar a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Ese ser interior también delante de Dios o puede estar desnudo, como dice así en Apocalipsis: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, ¿sí? Entonces, ser espiritual delante de los ojos de Dios puede estar desnudo o vestidos, ¿sí? Y la vestidura que Él espera que nosotros tengamos delante de su presencia, conforme a su voluntad, es, como vamos a ver más adelante, con lino fino, blanco y resplandeciente. Y bueno,
El hombre espiritual está vestido durante su vida, pero lamentablemente cuando está en el mundo sin Dios y sin esperanza, esas vestiduras son vestiduras viles. Como ya vamos a ver, Dios nos va a dejar viendo a través de la palabra, y a eso se refiere cuando Él nos llama del Evangelio y venimos con esas vestiduras viles, sucias, andrajosas. Él espera que luzcamos delante de su presencia como Él espera, que lleguemos a una medida, una estatura, a una conformidad, que nos conformemos conforme el Espíritu Santo nos pide a través de la palabra. Y para ello debemos hacer ese trabajo, como leíamos aquí en el título, bienaventurados los que lavan sus ropas. Fíjese, es un trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Lavar nuestra ropa, ¿sí?, de ese ser interior, de ese hombre, esa mujer interior, para estar en conformidad a lo que Dios nos pide a través de la palabra. Entonces, vamos a tener la lectura bíblica de la palabra de nuestro Dios, y va a estar allí en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Libro de Apocalipsis, capítulo número 22, versículo número 14. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Sí? Bienaventurados entonces los que lavan sus ropas, aquí está el título de la predicación del día de hoy, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Sí? ¿Es tan necesario lavar nuestras ropas? Acabamos de leer Apocalipsis 22:14. Es muy necesario que usted, yo, el cristiano, aquella persona que Dios llama del mundo al Evangelio, para formar parte del cuerpo de Cristo, mediante la enseñanza del Espíritu Santo que todos los días va dando, nosotros tengamos esa posibilidad de lavar nuestras ropas, ¿sí? Es un trabajo que debe hacer cada uno en particular, ¿sí? Debemos ser responsables por nosotros mismos de hacer esto, lavar nuestras ropas. Fíjese, tan necesario decíamos y tan importante es llevar esta labor, lavar nuestras ropas, dice, para tener derecho al árbol de la vida. Es decir, que si no lavamos nuestras ropas, no vamos a tener derecho al árbol de la vida. ¿Cuál es este derecho al árbol de la vida? Bueno, tener esa vida eterna, ¿sí? Y también el lavar nuestras ropas nos va a dar derecho, en la segunda parte del versículo 14, para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál es esta ciudad? La Nueva Jerusalén, de la cual habla allí el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Acá vemos entonces la importancia de lavar nuestras ropas, la ropa del ser interior, del hombre, la mujer interior, lavarla, ¿sí? Es un trabajo que debe realizarlo usted, yo, para tener derecho a dos cosas muy importantes de nuestra vida espiritual. Una es para tener derecho al árbol de la vida, es decir, una vida eterna, eternamente y para siempre con nuestro Dios allí en el cielo, porque si no lavamos nuestras ropas, no vamos a tener esa vida eterna en Dios, sino una muerte eterna, ¿sí? Una muerte eterna allí en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el segundo derecho que nos da el lavar nuestras ropas, ¿sí?, como se vamos a leer en la sangre del Cordero, es para entrar por las puertas en la ciudad. Es para que se nos abra, ¿sí?, las puertas de la ciudad de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén, ¿sí? Es decir, para entrar a la gloria de Dios, a donde está la presencia de Dios. Recuerde, Jesús dijo que donde yo voy, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿sí? Esas moradas eternas que Él fue a preparar están allí en esa ciudad
que un día, si nosotros lavamos nuestras ropas, se abrirán delante nuestro y se nos dirá, ven aquí, ¿sí? Sube aquí, allí a la Nueva Jerusalén, y tendremos la posibilidad de morar eternamente y para siempre con nuestro Señor. Entonces, bienaventurados, ¿sí? Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿sí? Bienaventurados, para tener dos derechos, vida eterna y que se nos dé la posibilidad de entrar a la Nueva Jerusalén, a las puertas de la ciudad de nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué vemos aquí en este pasaje? Bueno, muchísimas cosas. Entre ellas vemos la primera palabrita, nos dice mucho, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Felices, dichosos. Significa bien le irá a los que, en este caso, lavan sus ropas. Son bienaventurados, son felices, dichosos, y bien le irá a los que se toman este trabajo. ¿Cuál? El lavar sus ropas, el hacer este trabajo. Es lo que Dios espera de cada uno de los cristianos, de usted, de mí, que lavemos nuestra ropa. Si Él nos pide que lavemos nuestra ropa es porque estamos capacitados, porque Él cree que podemos hacerlo, porque Él nos da las herramientas necesarias a través de la palabra, a través de su enseñanza para poder hacerlo. ¿Qué más vemos? Bueno, habla de lavar, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer nosotros, usted, yo, es nuestra responsabilidad, ¿sí? Nosotros debemos querer estar limpio delante de la presencia de Dios. Debemos anhelar lavar nuestras ropas, estar limpio, decente delante de la presencia de Dios, ¿sí? Para poder agradarle en una actitud de limpieza. Todos los días debemos limpiar, como dice bien el apóstol Pablo, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu en el temor de Jehová, ¿sí? Esa limpieza es diaria, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Lavar nuestras ropas, ¿sí? Limpiándonos de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados, ¿sí? Y también habla de, para tener derecho al árbol de la vida, tenemos que lavar nuestras ropas, ¿sí? Nosotros queremos derecho como todo ser humano, es real, es verdadero, es lo que Dios espera, pero antes de los derechos están también los deberes o las obligaciones. Y para que esos derechos sean una realidad, primero tenemos que hacer la parte nuestra, nuestra obligación, ¿sí? Nuestro deber, que es lavar nuestra ropa. Es imposible que este derecho al árbol de la vida y entrar a la ciudad de Dios sea una realidad de nosotros si primero no cumplimos nuestro deber, que es lavar nuestra ropa. Por eso primero lavar para que el derecho sea una realidad. No podemos arrogarnos esos dos derechos principales que hacen nuestra salvación si primero no tenemos nuestra obligación de lavar nuestra ropa. ¿Qué más vemos? Bueno, que para entrar a la ciudad de nuestro Dios debemos también lavar nuestras ropas, ¿sí? Derecho al árbol de la vida, derecho a entrar a la ciudad de nuestro Dios, previo haciendo nuestras obligaciones, nuestros deberes, que es lavar nuestra ropa. Hasta acá es muy precioso, es muy hermoso este tema que hace la salvación, ¿sí? Recuerde y armémonos de este pensamiento, no hay vida eterna y no hay entrada al reino de los cielos, a la ciudad de nuestro Dios, si no logramos en vida lavar nuestras ropas, las ropas del hombre interior, ¿sí? Que es de todos los días, como bien decía el apóstol Pablo y lo decíamos anteriormente, limpiándonos de todas nuestras inmundicias y todas nuestras iniquidades todos los días, ¿sí? Limpiar nuestro ser interior, ¿sí? Ese nuevo hombre que día a día con el roce de este mundo se va contaminando, y el diablo, que también juega un papel fundamental para que nuestras vestiduras espirituales no permanezcan limpias. Él, mediante el pecado, mediante su voluntad, obra para que esas vestimentas luzcan andrajosas, sucias, y es lo que Dios no espera. Si estamos sucios, andrajosos espiritualmente, no vamos a tener ese derecho de tener al árbol de la vida y menos entrar a la ciudad de nuestro Dios. Entonces, vamos ahora a ver allí en Apocalipsis 19:7 y luego en el 8, dice,
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿sí?, las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, no a otra, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y acá da una definición muy importante que debemos atesorar en nuestros corazones. Porque el lino fino, ¿qué es? Acciones. Es las acciones justas de los santos. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar este pasaje que nos da una amplia enseñanza. Recordemos que la luz de la palabra ilumina nuestro entendimiento, hace entender a los simples, ¿sí? Nosotros venimos con la necesidad de aprender todos los días frente a la palabra, y la palabra, el espíritu y la profecía viene, abre nuestra mente para que nosotros comprendamos las escrituras. Gocémonos y alegrémonos, dice allí en Apocalipsis 19:7, como leíamos, y démosle gloria. Fíjese la actitud que debemos tener ante esta maravillosa noticia de ser herederos, tener la posibilidad de ser herederos de esta salvación eterna, gozosos, alegres y darle gloria, una actitud de gracias, acción de gracias, ¿sí? Gozarnos y alegrarnos por esta maravillosa noticia, esta maravillosa novedad que el Señor Jesucristo nos da a través del Evangelio, de que tenemos la posibilidad de tener acceso al árbol de la vida y que se nos abra la puerta de la ciudad para entrar eternamente, para siempre estar con nuestro Señor, si es que logramos en vida lavar nuestras ropas, ¿sí? Recordemos de donde venimos al principio: bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿sí? Bienaventurados aquellos que lavan sus ropas, ¿sí? Entonces, allí en Apocalipsis, como estamos leyendo, dice: porque han llegado las bodas del Cordero, ¿sí? Han llegado las bodas del Cordero. Por hoy, Jesús es el novio, del cual habla mucho allí el libro de Cantares, y la iglesia por estos días es la novia del Cordero, ¿sí? Pero llegará un día eterno donde en la presencia de Dios estos dos novios, Jesucristo y su iglesia, se unirán eternamente y para siempre, y se cumplirá aquella profecía que está escrita: lo que Dios une no lo separe el hombre. Eternamente y para siempre estaremos unidos a nuestro Señor. Ese novio y esa novia llegará un día en donde contraerán bodas, como dice Apocalipsis 7, ¿sí? Llegarán esas bodas. Llegará un día en donde Dios determinará el momento en que esa boda sea una realidad, y cuando esa boda llegue a ser una realidad, el novio vendrá por su novia, lo que la Biblia llama el arrebatamiento. El Señor Jesús vendrá por su novia, la arrebatará de donde se encuentra, de la tierra, y la llevará a la presencia de Dios, ¿sí? Las llevará a aquella ciudad, se abrirán las puertas y entrará con su novia, pero para que su novia pueda entrar, la condición, como leíamos anteriormente, es que lavemos nuestra ropa para tener derecho al árbol de la vida y derecho a que se abran las puertas de la ciudad para entrar por ella y estar con nuestro Señor. Han llegado las bodas del Cordero, entonces el novio viene por su novia, el arrebatamiento hace eso posible. En un abrir y cerrar de ojos, dice a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, lo que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y recibiremos al Señor en el aire, y así iremos a la presencia de Dios, porque allí se celebrarán las bodas del Cordero, ¿sí? Y a ella, dice el 8, como estamos leyendo, se le ha concedido, ¿sí? ¿Por qué se le ha concedido? Porque ha hecho un trabajo previo. Al final del 7 dice: se ha preparado, ¿sí? ¿En qué consiste esa preparación? Bueno,
en que durante toda su vida aquí en la tierra, mientras fue peregrino y extranjero, ha hecho posible que sus ropas sean lavadas. Ha lavado su ropa, ha cumplido con ese mandamiento que le da el derecho de entrar a la Nueva Jerusalén. A ella se le ha concedido, ¿sí?, entre otras muchas cosas, se le ha concedido que se vista, ¿sí?, de lino fino, limpio y resplandeciente. Y ahora esta revelación que Dios da a través de la palabra, aquellas, como bien dice a través de Jeremías, cosas grandes y ocultas que Él nos da a entender y nos manifiesta a través de la palabra, esta es una de ellas. El lino fino, dice, es las acciones justas de los santos, ¿sí? ¿Qué es la vestimenta del hombre espiritual delante de la presencia de Dios? En la vida práctica son acciones, ¿sí? Es decir, si tenemos acciones justas, para Dios estamos vestidos, ¿sí? Si son justas esas acciones, esa vestimenta lucen delante de Dios como lino fino, limpio y resplandeciente. Si esas acciones que tenemos nosotros en esta vida, en el plano natural, en la vida diaria, no son justas, vamos a estar vestidos pero andrajosos de una manera que Dios no nos aprueba. Acá que vemos, dice que, bueno, vemos que nuestras ropas o vestimentas representan nuestras acciones. Esta es una maravillosa enseñanza del versículo número 8. La vestimenta está representada o tipificada en nuestras acciones, ¿sí? Nuestras acciones determinan la forma en la cual nos encontramos vestidos delante de Dios. Si nuestras acciones, recuerde, son justas, para Dios, esa vestimenta que vamos a tener a diario va a ser de lino fino, limpio y resplandeciente. Si las acciones son injustas, o sea, no se encuadran en los mandamientos, en la palabra de Dios, vivimos de cualquier forma, de cualquier manera, van a ser acciones pero injustas y por ende la vestimenta no va a lucir de la misma manera, sino que ahora va a ser una vestimenta desagradable a Dios, andrajosas, rotas, ¿sí? Y así. Y esa hace la diferencia, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo algo muy importante. Recuerde de dónde venimos. Bienaventurado el que lava sus ropas, ¿sí? En el plano espiritual, nuestras acciones determinan qué vestimenta lucimos delante de Dios. Acciones representa o es igual, podemos poner acciones igual a vestimenta espiritual. Acciones justas vienen a ser lino fino, limpio y resplandeciente. Acciones injustas, vestimenta andrajosas, sucias, ¿sí?, que no agradan a Dios. Ahora bien, vamos a ver allí en Colosenses, capítulo número 3, versículo número 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿sí? Esto es muy importante también, que hace la salvación. Debemos lavar nuestra vestidura para tener acceso al árbol de la vida, ¿sí?, y para que se nos abra un día las puertas de la Nueva Jerusalén, de la ciudad de nuestro Dios, para que entremos a ella. Sinónimo estos dos, tanto de tener acceso al árbol de la vida como que se nos abran las puertas de la Nueva Jerusalén, da a entender claramente que alcanzamos salvación. ¿Qué es la salvación? Tener acceso al árbol de la vida, y salvación también es que se nos abra la ciudad de nuestro Dios para vivir con nuestro Dios por los siglos de los siglos. Vestidos, pues, entonces dice, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿sí? ¿Debemos vestirnos de cualquier forma, de cualquier manera? No. Dios, a través de la palabra, nos dice cuáles son las vestiduras que Él aprueba delante de su presencia para que nos dé la posibilidad de lucir como Él espera, ¿sí?, para hacerle agradable a Él, para estar en su perfecta voluntad, vestido a la manera de Dios, como Él espera,
¿sí? Para ello, Dios a través de la palabra, constantemente el Espíritu Santo a través de la palabra nos enseña cómo ir vistiéndonos diariamente, ¿sí? Con las acciones justas, para tener acciones justas. Cuando tenemos acciones justas, recuerde, nuestra vestimenta luce delante de Dios como lino fino, blanco y resplandeciente. Esa es la vestidura la cual Él aprueba para tener acceso al árbol de la vida y a la Nueva Jerusalén, para que se nos abran las puertas. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, ¿sí? Vestidos como escogidos de Dios. Ahora vamos a ver cosas muy importantes acerca de este pasaje. No debemos vestirnos de cualquier manera. La iglesia del hombre, lamentablemente, no tiene ese poder, esa capacidad de hacer posible de que los congregados se vistan como Dios espera. Esos mandamientos, costumbres, tradiciones de hombre no permiten y no hacen posible de que el congregado se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque no logran tener acciones justas, ¿sí? En cambio, la iglesia temerosa de Dios, apartada del mal, que vive en conformidad a los mandamientos de Dios, es la que puede ofrecer por medio del Evangelio real, verdadero, genuino, a los congregados la posibilidad de vestirse de lino fino, blanco y resplandecientes. Entonces, no debemos vestirnos de cualquier manera, ¿sí? Hay una forma, una manera de vestirnos para poder ser salvos, ¿sí? Ahora, debemos vestirnos, como leemos aquí, como escogidos de Dios. Recuerde, la Escritura dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Una del por qué entre son muchos los llamados y pocos los escogidos es que muchos de esos llamados logran, durante su vida, lograr vestirse a la manera de Dios, como escogidos de Dios, ¿sí? Muy pocos de esos llamados, que son muchos los llamados, pero muy pocos logran tener acciones justas en su vida espiritual. Muchos vienen del mundo de esos llamados y Dios espera que a través del Evangelio sean obedientes a la palabra, pero lamentablemente hacen oído sordo a la palabra y quieren vivir a su forma, a su manera, según su consejo, según su sabiduría, según su experiencia, y de esa manera no logran tener acciones justas y delante de Dios el hombre interior de ese llamado no está vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Por eso que no es escogido, ¿sí? Por eso que no va a ser arrebatado aquel día cuando el Señor venga a buscar a su novia para contraer allí en la eternidad las bodas del Cordero. Debemos vestirnos como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste el escogido de Dios? Como leíamos allí en Apocalipsis, con lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Cómo se viste el escogido de Dios? Teniendo acciones justas, ¿sí? Si somos injustos en la vida diaria, ¿sí? Con nuestro prójimo, nuestro semejante, en el trabajo, en la escuela, en la vecindad, ¿sí? Si somos injustos en mayor o en menor medida, lamentablemente esas vestiduras no es una realidad. No nos estamos vistiendo como suelen vestirse los escogidos de Dios. Y de esa manera no vamos a tener derecho al árbol de la vida ni entrar a la ciudad de Dios. Y también vemos que debemos vestirnos, ¿sí? Con acciones propias de un escogido de Dios, ¿sí? Vestirnos con acciones propias de un escogido de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que supieron tener acciones justas. José, David, Abraham, Isaac, Jacob, el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cuántos miles y miles más quedaron como ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas? Vestirnos con acciones propias de un escogido de Dios. ¿Cuáles son esas acciones? Acciones justas, es decir,
actuando en conformidad a los mandamientos de Dios, no torciendo ni a derecha ni a izquierda, sino haciendo justo lo que dice la palabra. Cuando hacemos justo lo que Dios nos pide en la palabra, tenemos acciones justas. Cuando ponemos por obra la palabra de Dios, tenemos acciones justas. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver allí en Jeremías, algo también muy importante, con el afán, el hombre, la mujer, de querer lavar su vestidura, muchas veces no tiene en cuenta a Dios y quiere hacer él mismo, lograr esa limpieza. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Sí? Se habla de lavar nuestras ropas, ¿sí? Todos los días debemos lavar nuestra ropa, es porque esa ropa no luce limpia delante de la presencia de Dios, ¿sí? Si no luce limpia es porque está manchada, está sucia, ¿sí? Y delante de los ojos de Dios, el hombre interior tiene una vestidura manchada por causa del pecado. El pecado es quien mancha nuestras vestiduras, ¿sí? Cuanto más manchas tengamos, eso significa más pecados que vamos practicando, que vamos realizando. Esto era lo que el Dios Todopoderoso le decía a la nación de Israel a través de Jeremías, que aunque te laves con lejía, ¿sí? Ellos querían ser justos y querían limpiarse por sí mismos, pero la mancha del pecado solamente la hace posible que desaparezca nuestro buen Dios. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué vemos aquí? Bueno, no podemos por nosotros mismos lavar nuestras ropas, sino que el trabajo de lavar nuestras ropas debemos hacerla pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? No querer con nuestra justificación lavar nuestra ropa, sino ver cuál es el pecado que estamos practicando. Ese pecado que estamos practicando es una mancha en nuestra vestimenta espiritual y debemos ir en oración, pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude en nuestra debilidad, que Él a través nuestro nos ayude a que ese pecado desaparezca de nuestras vidas, que no nos siga dominando el pecado, ¿sí? Que no sigamos siendo esclavos del pecado, sino libertados del pecado, venimos a ser ahora siervos de nuestro Señor. Entonces el Espíritu Santo es quien nos ayuda a que la mancha de nuestros pecados desaparezcan, ¿sí? Si dejamos al Espíritu Santo de lado y nos queremos limpiar por nosotros mismos, echando mano a nuestra justificación, ¿sí? A nuestra hablar, justificarnos al decir que no hemos pecado. Por eso el apóstol Pablo decía que toda aquella persona que no confiesa su pecado, lamentablemente, no es perdonado. Pero el que lo confiesa y se aparta, ese es perdonado, ¿sí? Venir delante de la presencia de Él, pedir perdón por nuestros pecados y apartarnos, no seguir en la práctica diaria con ese pecado. Cuando eso sucede, esa mancha de pecado desaparece, se va limpiando esa vestimenta interior. Si no tenemos entonces en cuenta al Espíritu Santo y nos queremos lavar con nuestras propias palabras, como está escrito, la mancha de nuestro pecado aún permanecerá delante de la presencia de Dios. Iremos a Él en oración creyendo que estamos limpios, pero delante de Dios vamos a lucir con vestimentas sucias que están manchadas de pecado. Y allí en Apocalipsis ahora 7:14 vemos cómo nosotros, usted y yo, hacemos posible que esa vestimenta del hombre interior sea lavada, ¿sí? Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes,
Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, ¿sí? Y no solamente la han lavado, sino que la han emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestras ropas las lavamos y emblanquecemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Han lavado sus ropas, ¿sí? Recuerde de donde venimos al principio, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿sí? Para tener acceso al árbol de la vida y para que se nos abra las puertas de la ciudad de nuestro Dios. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, esto es lo que estamos viendo, es muy importante, que hace la salvación de nuestras almas. Una cosa es querer por nosotros mismos quitar la mancha de nuestro pecado, no podemos con nuestras justificaciones, sino que antes bien nuestras justificaciones dice que son delante de Dios como trapo de inmundicia. El libro de Isaías habla de esto, es decir, cuando nos justificamos, queremos justificar nuestros errores, nuestros pecados, nuestras malas acciones, nuestras acciones injustas. El hombre es dado a justificarse. No, no quise decir eso, no, no hice eso, no es lo que me entendiste mal, ¿sí? Justificarse. De esa manera estamos haciendo posible que la mancha del pecado permanezca en nuestra vestidura y delante de Dios lucimos con la mancha del pecado. En cambio, otra actitud es ir en oración, pedirle al Espíritu Santo que decirle, bueno, pequé en esto, en aquello, no debía hablar de esto, no debía haber pensado esto, no era en conformidad a lo que Dios me pide, erré, pequé, pervertí lo recto, no me he aprovechado. Esa es otra actitud. De esa manera, el pecado es quitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos aceptado el sacrificio de Cristo en nuestra vida, hemos venido y ese pecado lo hemos puesto sobre el Cordero, es decir, esa mancha ahora la lleva el Cordero. Él llevó nuestros pecados, dice, nuestras iniquidades, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Recuerdas de Isaías? Él llevó nuestros pecados y nuestras iniquidades. ¿Cómo los lleva? Bueno, si nosotros lo confesamos y lo apartamos. El que se confiesa y se aparta de su pecado, ese alcanzará el perdón y la limpieza de su vestimenta. Han lavado ese sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa es otra actitud, ¿sí? Si todos los días dejamos de lado el justificarnos, justificar nuestras malas acciones y las aceptamos, las reconocemos delante de Dios en oración, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿sí? De esa manera la mancha de nuestro pecado que está en esa vestimenta desaparece. Y de esa manera estamos cumplimentando lo que leíamos al principio, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cómo lavamos nuestra ropa? Como leíamos allí en Apocalipsis 7:14, en la sangre del Cordero, ¿sí? En ese sacrificio. Confiamos ciegamente en ese sacrificio que es suficiente para perdonar nuestros pecados. Mediante nuestra confesión y después la actitud de apartarnos, el que confiese se aparta, ¿sí? La idea es apartarnos, dejar de practicarlo, de esa manera nos vamos limpiando de la mancha de nuestro pecado y nuestra vestimenta van luciendo como lino fino, blanco y resplandeciente, ¿sí? Ahora bien, vamos a leer allí en Jeremías 4:14. Este es el eterno mensaje que Dios le ha dado siempre a la nación de Israel para que luzca limpia delante de sus ojos. 4:14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Fíjese lo importante de lavar nuestras vestiduras, que es lo mismo hablar de lavar nuestro corazón, para que seas salva. Pregunta, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Sí? Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Qué es lavar nuestras vestiduras en la vida diaria? Es lavar nuestro corazón, como leíamos allí en Jeremías 4:14. Lavar nuestra vestidura delante de Dios
es tener acciones justas. ¿Sí? ¿Lo recuerda? Las vestiduras son acciones. ¿Qué son las vestiduras delante de Dios? Acciones. Vestiduras limpias, blancas y resplandecientes son acciones justas. Vestiduras viles, andrajosas, que no agradan a Dios, son acciones injustas. Entonces, lavar nuestra vestidura es lavar nuestro corazón. Recuerde, Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todo lo malo que el hombre suele hacer, salen del corazón. Y después el apóstol Pablo enseña allí en el libro de Efesios que el hombre hace la voluntad de la mente y los pensamientos. ¿Sí? Es decir, que ¿cuál es el pensamiento? Dice un proverbio, en él, así es él. ¿Cuál es su pensamiento en él? Así es la persona. ¿Sí? Por eso que debemos lavar nuestro corazón, del cual fluyen los pensamientos. Pensamientos malos, pensamientos de iniquidad que luego se transforman en obras, en hechos, en acciones injustas. Y eso hace que nuestras vestiduras sean manchadas del pecado, porque esas acciones son pecaminosas, las ponemos por obra y delante de Dios lucimos manchados de distintos pecados a causa de esos pensamientos de iniquidad que hemos puesto por obra. Por eso que Él nos pide, allí leíamos en Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad, ¿sí? Para que seas salva, dice, ¿sí? Para que seas salva. Vale decir, y esto es muy importante, lo que Dios nos está dejando ver a través de la palabra, el que diariamente debemos lavar nuestra vestidura, porque si no lo hacemos, no vamos a poder ser salvos. Lava tu corazón de maldad, le decía Dios a Israel, para que seas salvo. ¿Usted y yo queremos ser salvos? Sí. Ahora, para ser salvos debemos lavar nuestro corazón de maldad, que es lo mismo lavar nuestra vestidura espiritual, es decir, quitar la mancha del pecado que hay en esa vestidura, es decir, quitar el pecado de nuestras vidas, en la vida diaria, dejar de mentir, dejar de tener malos pensamientos, dejar de mal proceder, dejar de engañar, dejar de ser adúltero, dejar de robar, dejar de mentir. Todas esas cosas hacen a que tengamos acciones injustas y por ende nuestra vestidura van a estar manchadas con esos distintos pecados. Lava tu corazón de maldad para que seas salva, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, lavamos nuestra vestidura cuando lavamos nuestro corazón, ¿sí? Lavamos nuestra vestidura cuando lavamos nuestro corazón. De ahí que David en los Salmos habla, limpia mi corazón, ¿sí? Es decir, un corazón puro, siempre, constantemente en los Salmos, David pedía a Dios que limpiara su corazón, que su corazón fuera un corazón puro, que lo limpiara de esos pensamientos, esas actitudes, esas acciones injustas que muchas veces llevaban a David al pecado. También vemos en la vida diaria, en no lavar nuestras ropas, significa permitir pensamientos pecaminosos. ¿Qué le pasaba a Israel en los días de Jeremías? Lucía con una vestimenta que a Dios no agradaba. ¿Cómo estaban las vestimentas de la nación de Israel delante de los ojos de Dios en los días de Jeremías? Bueno, estaban manchadas con distintos pecados. Esos pecados, de dónde provenían, cómo se originaban, cuál era la razón de que había tantos pecados en la vestimenta de la nación de Israel. Bueno, porque ellos permitían, ¿sí?, en medio de ellos, en medio de su corazón, pensamientos de iniquidad, ¿sí? Pensamientos de iniquidad. Y por eso que somos nosotros responsables de que nuestra vestimenta esté limpia o sucia. Si permitimos pensamientos de iniquidad en medio de nuestro corazón, recordemos, nosotros hacemos la voluntad de los pensamientos y de la carne, como dice el apóstol Pablo así en el libro de Efesios. Si ponemos por obra nuestros pensamientos pecaminosos, nuestra ropa delante de Dios van a estar manchadas con distintos pecados. Por eso que somos responsables de no alcanzar la salvación que Dios nos ofrece, porque permitimos
en medio de nuestros corazones esos pensamientos de iniquidad. Para ser salvos debemos dejar de permitir, dejar que sigan originándose, no darnos manija con esos pensamientos pecaminosos, lascivos, pensamientos deplorables, que no es otra cosa que la voluntad del diablo en nuestra vida para que nosotros los pongamos por obra. ¿Sí? ¿Hasta cuándo permitirás? ¿Sí? Eso nos pregunta Dios a usted y a mí en el día de hoy. ¿Hasta cuándo permitiremos en medio de nuestro corazón pensamientos de iniquidad? Él espera que nosotros lavemos nuestro corazón, ¿sí? Para que seamos salvos. Fíjese, para que seamos salvos. Es decir, que si no logramos lavar nuestro corazón, no hay salvación. Fíjese cuán importante es el tema que Dios nos está dejando ver en el día de hoy. Y también vemos delante de Dios lavar nuestras ropas, es dejar de permitir pensamientos pecaminosos. Es decir, todos los días debemos luchar en nuestro interior, esa lucha espiritual de la cual habla el apóstol Pablo, para que esos pensamientos no sean una realidad en nuestras vidas, ¿sí? Para que esos pensamientos no nos ganen y no nos lleven a tener acciones injustas delante de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, es algo muy hermoso que Dios nos deja ver a través de la palabra. Lava tu corazón. Su corazón, mi corazón debe lavarse todos los días, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ser salvos, para tener derecho al árbol de la vida y que un día se nos abra la puerta de la ciudad de la Nueva Jerusalén para entrar a la presencia de Dios. Si no logramos lavar nuestro corazón de pensamientos de iniquidad, pensamientos que trae el diablo, ¿sí? Lamentablemente no vamos a tener acceso al árbol de la vida, ni mucho menos derecho a que se nos abra la ciudad de nuestro Dios para ingresar a ella, ¿sí? Lava tu corazón de maldad, el suyo, el mío, el de todos los que son llamados al Evangelio. Dios espera que en un tiempo prudencial el corazón sea lavado, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ser salvo. ¿Qué es la salvación? Resumido y en otras palabras, en términos de lo que habla Jeremías, salvación es lavar nuestro corazón, ¿sí? ¿Para qué? Cuanto más lavamos nuestro corazón, tanto más limpio va a estar nuestras vestiduras, tantas menos manchas por causa del pecado va a tener nuestra vestidura. Y al principio leíamos, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para que se les abran las puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Ahora bien, vamos a leer allí en Malaquías una de las grandes figuras que Dios manifiesta a través de la palabra. Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es, primero, como fuego purificador, y Él es como jabón de lavadores. ¿Sí? Él es como jabón de lavadores. No es que Él sea un jabón, sino como jabón de lavadores. ¿Qué hace el jabón de lavadores? Quita con mucha más facilidad la mancha de las prendas, ¿sí? Por eso que en estos días y aún en el pasado también se usaba el jabón para quitar la mancha, la suciedad de las prendas, de las vestimentas. Ahora, en lo espiritual, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es como jabón de lavadores, ¿sí? La función que cumple el jabón sabemos que es la de quitar las manchas de las prendas. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, mediante su sacrificio, con muerte y muerte de cruz, en santidad, en obediencia, en consagración delante de Dios, hace posible de que Él limpie nuestras manchas, las manchas de nuestros pecados. ¿Sí? Acudimos a Él en oración, con oración, arrepentimiento, humillación, confesando nuestros pecados, que es muy importante. El que los confiese y se aparta, éste alcanzará misericordia, dice la Escritura. ¿Sí? Por eso que vamos a nuestro Señor Jesucristo y Él, como jabón de lavadores, como dice Malaquías, limpiará nuestra alma
de nuestros pecados, limpiará nuestra vestimenta de las manchas de nuestros pecados. Confesamos tal o cual pecado que hemos practicado y Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando nos perdona, desaparece la mancha de nuestra alma, desaparece la mancha de nuestra vestidura y de esa manera estamos limpiando y cumpliendo aquello primero que leíamos, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cómo lava entonces el cristiano sus ropas? Yendo a la oración a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, los confesamos, nos apartamos y Él, como jabón de lavadores, limpia nuestros pecados, limpia nuestra vestidura. Las manchas de nuestros pecados desaparecen de la vestidura y ahora comenzamos a lucir esa vestimenta lino fino, blanco resplandeciente y nos da el derecho de tener al árbol de la vida y que se nos abra la puerta de la ciudad. Entonces, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, ¿sí? Él, fíjese, hablando de nuestro Señor, es como jabón de lavadores. Eso debemos nosotros entenderlo en espíritu y en verdad, porque es lo que hace a nuestra salvación. Aceptarlo al Señor es aceptar al único que puede lavar nuestras ropas, ¿sí? Fíjese cuán útil, cuán necesario, cuán importante es aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como suficiente para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Creer de que ese sacrificio hace posible de que, como leíamos también en otro pasaje, lavan su ropa en la sangre del Cordero, en el sacrificio de este Cordero, esa sangre, la sangre es tipo de la vida que vivió Jesús, la cual debemos imitar. Él dejó sus pisadas para que nosotros lo sigamos y vivimos de la misma manera en que Él vivió, vamos a tener la posibilidad de lucir con esa vestidura que Dios espera delante de su presencia. No aceptar al Señor es no aceptar el jabón que puede limpiar y emblanquecer nuestras ropas, ¿sí? Por eso vemos la importancia de aceptar la palabra implantada. El apóstol Pablo dice, recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿sí? Con mansedumbre, no con resistencia, no poniendo muchas hostilidades, resistencias, sino la idea es, está escrito, la recibo, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora allí en Efesios, cada vez Dios nos da una rica enseñanza a través de la palabra, y aquí en Efesios 5:26 dice, viene hablando de la iglesia, de su cuerpo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? Ahora bien, nosotros sabemos que Dios dice a través de la palabra que seamos santos como Él es santo, ¿sí? Una y otra vez Dios a través de la palabra nos pide que seamos santos como Él es santo, para tener una comunión, ¿sí? Él es santo, para tener comunión debemos ser santos, ¿sí? En toda nuestra manera de vivir, como enseña el apóstol Pablo. Para santificarla, ¿sí? Ahora, habiéndola purificado, vamos a ver allí en Efesios, ¿cómo se logra esta santificación? Mediante una purificación, ¿sí? No puede haber santificación si no se purifica. ¿Cómo es esta purificación? En el lavamiento, se logra con el lavamiento, ¿sí? Y este lavamiento, ¿cómo se logra? Por el agua. Y en el plano espiritual, ¿cómo es este lavamiento del hombre interior? ¿Cómo se logra lavar esa vestidura del hombre interior? Por la palabra, ¿sí? Fíjese cuán importante. Entonces, para santificarnos, debemos ser previamente purificados. ¿Cómo se produce la purificación? Lavándonos. Cuanto más nos lavamos, tanto más nos purificamos, ¿sí? Eso pasa también en la vida diaria. Cuanto más lavamos algo, más blanco, más purificado, más limpio
se encuentra. En lo espiritual, de la misma manera, cuanto más nos lavamos por la palabra, ¿sí? Nosotros purificados somos delante de la presencia de Dios y al ser purificados nos santificamos, ¿sí? La palabra entonces juega un papel fundamental para ese lavamiento de la vestimenta que Dios espera que hagamos. Recordemos, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cómo el cristiano lava sus ropas? ¿Sí? Bueno, por medio de la palabra, como leíamos en Efesios 5:26. En el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? Cuanto más palabras oigamos a través de predicaciones, cuanto más palabras oigamos cada vez que leemos las escrituras, tanto mejor y tanto mayor va a ser la posibilidad de que nuestras vestiduras sean limpias, ¿sí? Blancas, resplandecientes, ¿sí? Porque por la palabra nosotros la asimilamos, la atesoramos en nuestro corazón y vivimos por esa palabra, vamos a tener acciones justas. Y las acciones justas es vestimenta, ¿sí? Con acciones justas nos vestimos, ¿sí? Con acciones nos vestimos. Si son justas, con una vestimenta que a Dios agrada. Si esas acciones son injustas, vamos a estar vestidos también delante de Dios, pero no de la forma que a Él le agrada. Entonces, Efesios 5:26 dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Él purifica a su iglesia, lo purifica a usted, a mí, todos los días lavándonos. Este lavamiento, ¿cómo se logra? Por la palabra. ¿Sí? Por eso que es importante que de los púlpitos salga la palabra escrita, así dice Jehová, ¿sí? Así dice Dios, ¿sí? La palabra de Dios, no la palabra del hombre, el pensamiento de Dios, no el pensamiento del hombre, ¿sí? El consejo de Dios, no el consejo del hombre, ¿sí? En el lavamiento del agua por la palabra. La palabra entonces juega un papel fundamental para que nuestras vestiduras sean lavadas, limpiadas, purificadas. La purificación, vemos, se logra con el lavamiento. Cuanto más se lava, más se purifica, ¿sí? Por eso debemos nosotros tomarnos el trabajo de todos los días, lograr que ese lavamiento sea una realidad. Cuanto más nos lavamos, cuanto más palabra incorporamos en nuestras vidas, tanto más lavados vamos a estar. Recuerde, el apóstol Pablo dice en una escritura que more en abundancia la palabra de Cristo en vuestros corazones, ¿sí? More, no en escasez, sino en abundancia en vuestros corazones, ¿sí? Ahora bien, en la vida diaria nos lavamos por la palabra de Dios, ¿sí? No por la palabra de una misión, de una iglesia, de un pastor, de un hombre, de una ideología, sino por la palabra de Dios. Por eso acá la palabra de Dios juega un papel fundamental, central en cuanto al lavamiento de nuestra vestimenta. Cuanto más entonces palabra de Dios oigamos o leamos, tanto más estaremos lavando nuestra ropa. ¿Sí? Allí en Juan 15:3, ya para ir finalizando, acá revela algo muy glorioso como siempre nuestro Señor Jesucristo enseñando cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Estaban limpios los apóstoles por la palabra que Él les había hablado aproximadamente esos 3 años que estuvo con ellos, desde que los llamó hasta que fue recibido allí en gloria. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Acá vemos, los apóstoles estaban limpios en sus ropas del hombre interior. ¿Sí? ¿Cómo estaban los apóstoles? Limpios en su ropa del hombre interior. Lucían delante de Dios limpios. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra que les hablaba el Jesús diariamente hacía esa función. Lavaban, ¿sí?, las acciones de los apóstoles y hacía posible que tuvieran ellos acciones justas ahora y tenían la posibilidad de estar vestidos ahora de lino fino, blanco y resplandeciente. Jesús
Fue para los apóstoles como jabón de lavadores, como veíamos anteriormente. Los lavó con las palabras que les había hablado. ¿Sí? Jesús fue para los apóstoles, como leíamos, como jabón de lavadores. ¿Sí? Los lavó con las palabras que les había hablado. Todas esas palabras que él les hablaba cumplían una función en lo espiritual en los apóstoles. Cada día se limpiaban más y más de toda contaminación de carne y de espíritu, como dice el apóstol Pablo, y después los apóstoles llegaron a tener una limpieza tal de que no era necesario sino lavarse la mano y los pies, como relatan los evangelios. Y en cada predicación o lectura de su palabra, Él nos va lavando y emblanqueciendo nuestras ropas. Por eso es muy importante oír las predicaciones, la lectura de la palabra también juega un papel fundamental, porque por medio de ella nos va lavando y emblanqueciendo nuestra ropa. ¿Sí? El consejo, recuerden, del principio, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Sí? Debemos hacer ese trabajo. ¿Cómo logramos lavar nuestra ropa? Bueno, permitiéndonos abrir nuestra mente para que la palabra de Dios venga a nuestra vida, y con esa palabra que nos habla, como decía allí en Juan, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Debemos permitirnos todos los días que Él nos hable. Por eso que la importancia del pan nuestro de cada día, dándonos hoy la palabra todos los días, es necesaria para que diariamente nos vayamos limpiando de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Sí? Eh, entonces, esto es muy importante, tenerlo presente y estar atento a esto. Dios espera que usted y yo lavemos entonces nuestras vestiduras, nuestras ropas. Delante de Dios lucimos vestidos siempre, o con ropa que a Dios agrada, o con ropa que a Dios nos agrada. ¿Qué son las vestimentas? Acciones, como leíamos. ¿Sí? ¿Qué son las vestimentas? Acciones. Vestimentas limpias, blancas, resplandecientes, si tenemos acciones justas. Vestimentas andrajosas, manchadas de pecado, si tenemos acciones injustas. Por eso están esas dos opciones, dos posibilidades, y nosotros debemos ser sabios y entendidos y trabajar para lo que nos conviene, a lo que hace a nuestra salvación. Lograr como objetivo tener acciones justas para que nuestras vestimentas sean de lino fino, blanco y resplandeciente, y para que de esta manera, habiendo lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, como leíamos, tengamos la posibilidad y el derecho al árbol de la vida, es decir, a la vida eterna, y a que se nos abran las puertas de la ciudad para estar eternamente y para siempre con nuestro Señor. Bueno, gracias por compartir esta palabra. Le pido que me ayude en el canal suscribiéndose. Esto ayudará a que, siga cada día dando más posibilidad de armar nuevas predicaciones. Que Dios le bendiga, le guarde y nos vemos hasta la próxima predicación. Que Dios le bendiga.